Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación a este 15º coloquio ya sobre neurohumanidades. Recordaba con el doctor Francisco Gómez Montt hace unos minutos que yo tuve la fortuna de estar en el evento 0, es decir, en el precoloquio de cuando se inició. Hablábamos de las relaciones entre el arte barroco y los aspectos propios de las neurohumanidades. Bien, el reto que se me lanzó al hablar de algo tan amplio como esto, ciencias médicas y complejidad, bueno, después de devanarme los sesos, concluí que había dos aspectos, hay muchos que se pueden tratar, pero hay dos que me parecen fundamentales, por eso los dos nenúfares de Moni. A saber, la complejidad en cuanto a contenido del conocimiento médico en general y en cuanto a estrategia en la generación de conocimiento médico. Ahí está, por supuesto, todo lo propio a la investigación. Entonces vamos a entrar primero con el primer aspecto, es decir, la complejidad en cuanto a contenido en la práctica de la medicina. Antes que nada tenemos que distinguir fundamentalmente dos aspectos que son diferentes. Se suelen manejar como equivalentes, como sinónimos, y no lo son. Lo complicado, que es un asunto netamente técnico, en donde o yo conozco las características de una ecuación diferencial o de una integral, etcétera, o no lo conozco, es decir, la espada de Damocles epistemológica cae sobre mi cabeza. Y el segundo aspecto, que es lo complejo. Lo complejo se refiere a todo esto que apunta a la naturaleza, a las propiedades mismas de los sistemas abiertos, independientemente de que yo los comprenda o no. Bueno, y aquí he puesto esta bellísima imagen de lo biológico, precisamente como un arquetipo de lo complejo. Los sistemas complejos, ¿sí?, en realidad son sistemas que se caracterizan por dos aspectos. En primer lugar, son conjuntos de cosas o de conceptos o de realidades, se puede ver desde muchos ángulos, pero que tienen partes y que esas partes están jerárquicamente relacionadas, interactúan de una forma jerárquica, es decir, hay partes que tienen interacciones preferenciales, otras que no son tan preferenciales y otras que simplemente impiden esas comunicaciones. Hay diferentes niveles de comunicación. Esa es la primera característica de un sistema complejo. Y el segundo aspecto es el que presenta fenómenos emergentes que no pueden explicarse simplemente aludiendo a las características de las partes que los constituyen, dando la impresión de que salen de la nada. Sabemos que no es así, no salen de la nada, pero presentan esta característica, ¿sí? Es el caso típico, por ejemplo, de sistemas celulares, de sistemas histológicos, en donde hay estas dos características. Prácticamente todos los sistemas biológicos son complejos. Además, también hemos desarrollado modelos que pueden ser deterministas y lineales, es decir, que obedecen a una línea recta y que nos permiten perfectamente predecir. Desde hace más de 2500 años, desde Tales de Mileto, se planteaba esta situación: cómo predecir los fenómenos, cómo predecir los estados de la naturaleza. Y la verdad es que no hemos resuelto el asunto. Toda la ciencia, todo el arte y toda la filosofía sigue haciendo exactamente lo mismo. Y nos encontramos incluso en la práctica clínica cotidiana con esa situación. Ya vendré un poco más adelante a esto. Vean ustedes este impresionante árbol, como a partir de una célula totipotencial, que es el cigoto, el óvulo fecundado, derivan todos los aparatos, sistemas y todas las diferentes ramas. Evidentemente, esto es un sistema complejo, es más, yo diría que no es complejo, es hipercomplejo, ¿sí? Es un sistema que no podría ser descrito en su totalidad por un sistema lineal y determinístico. Sí. Podemos en el límite aplicar los aspectos determinísticos en algunas partes aisladas, separadas, pero aquí lo estamos viendo, todo está de una forma u otra interconectada. El sistema nervioso tiene un origen ectodérmico, exactamente igual que la piel, así que, bueno, no será raro encontrar ciertos parecidos en algunos comportamientos. Ya incluso el mismo Tratado de Medicina Interna de Harrison presenta esta especie de enfermoma, ¿verdad? Este tipo de correlaciones entre
entre los grupos principales de enfermedades, de entidades nosológicas, y en efecto podemos encontrar que hay relaciones, así sean muy remotas, entre una odontalgia y posiblemente una esquizofrenia. ¿Sí? Dirían, bueno, no es que haya una relación causal, pero sí hay alguna relación. Por supuesto, el organismo tiene una característica global, holística también, aunque no únicamente. También ya comentaré algo al respecto en un minuto. ¿Sí? Ahora, además, como telón de fondo, en cuanto a la práctica médica, no debemos olvidar que la enfermedad no es lo mismo que el padecimiento. En este caso, dejamos al sujeto fuera. En este caso, no. El sujeto sabe lo que está padeciendo, sabe lo que está sufriendo, y ese conocimiento también contribuye a nuestra comprensión de las entidades clínicas. Por eso tenemos que echar mano de este concepto, que ya va más allá de la multidisciplinaridad y de la interdisciplinaridad. Tenemos que pasar a la transdisciplinaridad. ¿En qué consiste esto? Hay muchas formas de presentarlo. En lo personal, a mí me parece que una de las exposiciones más claras al respecto la ha dado Basarab Nicolescu, y él plantea que la transdisciplina se conforma por tres aspectos. El primero es el de reconocer que hay diferentes niveles para la realidad. Aquí lo vemos en esta hermosa fotografía con el monte Fuji, ¿sí? En donde tenemos realidades astronómicas, vulcanológicas, atmosféricas, pero también de naturaleza animal y humana, ¿verdad? Como lo vemos aquí en las luces de la ciudad. Aquí hay muchos niveles de la realidad planteados, y es más, podríamos plantear un cuarto participante de la fotografía, que somos cada uno de nosotros. Si no hay ojos que observen el paisaje, pues no hay paisaje, simplemente. Así que esta idea de que ser objetivo equivale a ser veraz queda francamente en duda, ¿sí? Así dicho tal cual. El segundo aspecto de la transdisciplinariedad es la lógica del tercero incluido, es el simplemente recusar la idea de que el cerebro humano o que su mente no es más que un archivero, en donde cada cajoncito guarda algún tipo de idea separada que no tiene nada que ver con las demás, o muy poco. Sabemos que no es así, ¿sí? Que nuestro conocimiento se construye a través de la prueba y el error, y que lo que llamamos errores, fallas, experimentos fallidos, en realidad nos enseñan muchas veces más que los aciertos, ¿sí? La medicina y su historia son un vivísimo ejemplo de ello. Y el tercero y último aspecto propio de la transdisciplinariedad es propiamente la complejidad. Toda la charla gira alrededor de eso, y por eso simplemente puse esta espléndida imagen histológica del hipocampo. Ahora bien, en la medicina en concreto, ¿sí? La complejidad, ¿en qué se manifiesta? En que tenemos que tomar en cuenta el caos, a la no linealidad, a las teorías de redes, como bien lo acaba de mencionar el doctor Madrigal, los modelos estocásticos, la incertidumbre, las inestabilidades, los fenómenos críticos, etcétera, etcétera. Todas esas cosas feas que no nos agradan, bueno, pues precisamente son ahí, es ahí donde anida la complejidad, ¿sí? Tenemos que reconocer que la lectura de los viejos paradigmas médicos, ahora voy a dar algunos ejemplos, ¿sí? Muestran su auténtica coloración. O sea, la complejidad no viene a añadir, no es como una especie de sazón que añade, es como quien piensa que la ética, por ejemplo, es algo que se le añade a la medicina para que se vea menos fea. No, la ética está en el corazón de la medicina. Sin la ética, la práctica médica es criminal, simplemente. ¿Sí? Así pasa con la complejidad. La complejidad pone en evidencia a la auténtica, a la verdadera coloración con la complejidad y con el pensamiento complejo, ¿sí? En el acto médico. Vamos a recorrer algunos de estos paradigmas viejos archiconocidos. No hay enfermedades, sino enfermos. Pues bien, esta frase alude a que hay una frontera entre la teoría y la praxis. Es una frontera bastante desdibujada, por cierto, pero es real, es cierto. Y también marca una diferencia entre lo que son las causas y los que son los efectos. El determinismo suele decir que a una causa hay un efecto y que a un efecto hay una causa. Hoy sabemos que esto no es así.
Es más, la misma lógica de la corteza cerebral, a diferencia de lo que hacen las computadoras, su complejidad la construye a través del fenómeno que llamamos en matemáticas de generación, es decir, que a un problema le encuentra más de una forma de resolverlo. Trabaja en paralelo, no de forma lineal, en serie, como lo hacen las computadoras, ¿sí? Esto es genial, porque tan pronto falla una rama, existen caminos alternativos que buscan la solución, posiblemente no las más eficaces, pero resuelven como quiera que sea las situaciones, ¿sí? Eso es lo que sucede detrás de la práctica médica. Yo me encanta la mirada de este pequeñín que sin saber ni hablar y posiblemente viendo de manera muy borrosa, le está planteando a la manota que se le está acercando, ¿qué me vas a hacer? ¿Sí? Es eso. Otro paradigma interesantísimo es el diagnóstico diferencial, porque el diagnóstico diferencial es el epicentro del acto médico, ¿sí? Y es esto que acabo de evocar, que ante una condición o condiciones en el espacio y en el tiempo hay más de una solución posible. Es aquí donde se juega prácticamente el acto de la medicina y por eso los paradigmas nos suelen fallar, porque fíjense ustedes cómo una puesta de sol nos da tres visiones diferentes con las gafas que son nuestro pensamiento acerca de lo real. El todo es más que la suma de sus partes. Se dice que fue Aristóteles quien formuló esta idea, ¿sí? La verdad es que yo ya me he pasado varias horas buscando en sus textos de física, metafísica, la ética, Nicómaco, etcétera, y no lo he encontrado en ninguna parte, pero hay muchas ideas, es cierto, que Aristóteles plantea que hacen pensar en ello. En la práctica de la medicina, esto se traduce concretamente en la comorbilidad. La comorbilidad, ¿sí?, que es lo que nos recuerda que nuestros pacientes en general están ahogados por más de un padecimiento, porque desde que nacemos de alguna forma u otra estamos padeciendo algo. Si hiciéramos aquí una prueba de todos los que estamos aquí presentes, ninguno sale con el 100% garantizado de salud. Los que no tenemos problemas de vista, ya estamos mal de las venas, ya estamos con la alopecia congénita, androgénica congénita, etcétera, etcétera. Sí, o sea, más toda la miscelánea que se nos pueda venir. O sea, nadie sale precisamente con 10 de calificación. El valor de lo subjetivo, esto que mencionaba hace un momento, ¿sí? La idea positivista, esta idea de que los números no mienten, ¿sí?, incluso ante el estudio del ser humano, puede ser explicado por medio de las matemáticas solas. Bueno, pues esto no es cierto, ¿sí? Y de que lo verdadero solo puede ser objetivo. Esto vuelve a lo subjetivo como una especie de estorbo, de error en el conocimiento, y no es verdad. Tenemos que tener mucho cuidado, porque por no perder objetividad podemos perder humanidad, ¿sí? Y esto es algo muy importante. Las matemáticas, no me cabe a mí la menor duda, son uno de los mayores logros del espíritu humano en toda su historia, pero no pueden explicar todo. De hecho, no explican lo principal. La matemática, de hecho, no puede explicarse a sí misma. Se puede hacer matemática de la física, se puede hacer matemática de la química, incluso de la biología, de la sociología, de la economía, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero matemática de la matemática, miren que se ha intentado, ¿no? Y los filósofos se han quemado los sesos tratando de encontrar la explicación y no lo han logrado. De ahí posiblemente deriva el principio o el teorema de la incompletitud de Gödel, ¿sí? Ningún sistema matemático está autocontenido. Las abstracciones más, perdonen el pleonasmo, abstractas de las que seamos capaces, siempre tendrán un fondo pseudo empírico, ¿sí? Si no tomamos esto en cuenta en la práctica médica, el paciente como sujeto queda simplemente borrado, indistinguible del telón de fondo. Las enfermedades se curan con medicamentos. Este viejo adagio de que el paciente no se considera tratado, no se considera tomado en cuenta por el médico, a menos de que salga con una receta en la mano, ¿verdad? Y esto le lleva a la polifarmacia. Pues no es cierto, no es verdad. Hoy sabemos que los fármacos, y miren que la farmacología, vaya que participa de la complejidad en sus bases farmacocinéticas y farmacodinámicas, no son la solución, son paliativos. El reduccionismo, el holismo, ¿sí?, estas ideas que se toman por separado no llevan a nada. Nosotros los manejamos permanentemente en un vaivén entre estos dos niveles de la realidad, ¿sí? Las realidades médicas son justamente ese vaivén entre ambos territorios.
De otra forma, fíjense, le quitamos la A epistemología y queda una rara palabra, cuando su explicación estaba dentro de la cabeza. La no linealidad, ese es otro aspecto fundamental, ¿sí? Es que no hay una relación de proporcionalidad entre los cambios que ocurren en una variable y respecto a otras, ¿sí? A veces una pequeña variación puede llevar a cambios brutales en otros terrenos, ¿sí? Es precisamente lo que se conoce como el efecto mariposa. En el efecto mariposa, el pequeño aleteo de uno de estos insectos en el Amazonas igual y produce un tifón allá por las Filipinas, ¿no? El envejecimiento y el desarrollo, otro aspecto que tiene que tomarse en cuenta, ¿sí? No siempre es posible distinguir entre procesos morbosos y procesos naturales, ¿sí? El envejecimiento y el desarrollo son fenómenos naturales y que conllevan como parte de eso alteraciones que luego nos parecen enfermedades y que muchas veces lo son, pero es una frontera que deberíamos tener conciencia, no siempre está muy clara. El determinismo y el indeterminismo, ¿sí? Precisamente esta parte, predecir lo que va a suceder en los fenómenos, es esta parte que el paciente suele ser lo que más le impacienta, ¿sí? Saber exactamente qué es lo que le va a pasar. Oiga, doctor, a mí no me importa toda la bioquímica que usted me está contando, lo que me interesa es saber cuándo salgo de esta, si es que voy a salir. Eso es realmente lo que le interesa al paciente. Y la medicina, en ese sentido, tiene que echar mano de la complejidad para reconocer su parte de indeterminismo. La dinámica de las epidemias también es otro de los fenómenos interesantes, ¿sí? La epidemiología, cómo se propagan las características nosológicas y en la práctica médica, cada médico la ejerce localmente, pero en su totalidad la práctica médica más bien suele seguir la lógica del cardumen. Cada pececito tiene la información local solamente, ¿sí? Pero el conjunto se comporta como un organismo superior. Digo, cada uno de estos temas merecería detenerse varias horas para discutirlo, pero como ven es una serie de pellizcos nada más. El futuro, la estimación del pronóstico, lo que decía, ¿qué es lo que va a suceder? Si en el fondo eso es lo que nos interesa a todos los médicos. Y ahí es donde nos encontramos con la enorme impotencia y muchas veces se nos escurre la verdad entre los dedos y terminamos diagnosticando alrededor de un pedazo de acetato, ¿sí? Cuando en realidad lo importante está en el ser humano de carne y hueso, que es de donde salieron estas imágenes. Maravilloso que existan las imágenes, pero se nos debe olvidar que detrás hay un ser humano, desde luego, ¿sí? Que nace, vive y muere. El segundo aspecto que quería comentar con ustedes hoy es el de la complejidad en cuanto a estrategia en la generación del conocimiento médico. Aquí entramos en la parte, dijéramos, más propiamente científica de la complejidad, ¿sí? Aquí tenemos que pensar que hay dos ciudades. Aquí habla como esta obra de la historia de dos ciudades, ¿verdad? Aquí las dos ciudades, una se llama Mediocrópolis y la otra se llama Extremópolis. Bueno, ¿en qué sentido esto? En que en Extremópolis, bueno, primero hablemos de Mediocrópolis, pues es a la que estamos más acostumbrados, es en donde la campana de Gauss es reina y señora. Las estadísticas, que como ustedes saben son como los bikinis, enseñan todo menos lo principal, ¿sí? Bueno, exactamente, buscamos encontrar por medio de propiedades estadísticas, ¿sí? La explicación de los fenómenos. Cuando en realidad los fenómenos en la medicina y en muchas otras partes también, pero aquí estamos hablando concretamente de la medicina, de las neurociencias, de la psiquiatría, definitivamente más bien tienden a obedecer leyes de potencias que son casi lo opuesto a la campana de Gauss, en donde los fenómenos excepcionales terminan siendo realmente, o las catástrofes, como se les llama en matemáticas, terminan siendo quienes llevan la batuta y controlan al sistema, ¿sí? Así que no hay campana de Gauss posible, sino leyes de potencias. Esto es lo que sucede en Extremópolis, ¿sí? Ahorita van a entender por qué se llama Extremópolis, ¿sí? Es curioso, todos vivimos en Extremópolis, nos guste o no, que es el mundo de la realidad, pero tenemos nuestra cabeza formada a lo Mediocrópolis, es decir, siguiendo las estadísticas, porque claro, es mucho más cómodo, es mucho más
práctico, dijéramos en ciertos sentidos. Aquí está gráficamente lo que sucede, ¿sí? En el caso de la distribución de Poisson, como está aquí, que se parece a una campana de Gauss, pero ligeramente sesgada, es lo que se preconiza en Mediocrópolis, ¿sí? Sin embargo, lo que nos encontramos en la realidad respecto a las probabilidades de los eventos es una curva que se llama libre de escala, scale free en inglés, o de leyes de potencias, que es como suele suceder. Y mientras más pequeño es el número, mayor aumenta su probabilidad, ¿sí?, de los eventos que suceden. Aquí está la expresión de lo mismo, pero en términos de redes. La campana de Gauss, o en este caso la distribución de Poisson, ¿sí?, está perfecta para hablar de redes aleatorias. Pero lo que nos encontramos, por ejemplo, en la corteza cerebral, no es este tipo de redes, sino este tipo de redes. Y en este tipo de redes, esta es la curva que prevalece. Esto es Mediocrópolis, esto es Extremópolis. Resulta que este comportamiento coincide con un comportamiento tal que le da la máxima eficacia informática. Y quien habla de información está hablando de entropía. Así que esto tiene un trasfondo termodinámico. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que si yo mato o quito uno de estos nodos, apago una gran parte, o si no es que toda la red. En cambio aquí, si yo le pego a este o a este o a este, la red sigue en gran medida funcionando. La única mala pata sería que yo le pegara a esta o a esta o a esta. Y aún así, si le pego a esta, solo quito esta parte. Como ven, es un sistema mucho más estable que este. Este tiene más equilibrio que este, pero este es más estable que este. En Extremópolis lo que priva es un desequilibrio estable. Y eso es lo que realmente está detrás de la complejidad en esto. Vean ustedes un ejemplo muy hermoso, no pude evitar ponerlo porque a mí me fascina, ¿sí? Aquí tenemos proyectado en una esfera tridimensional una distribución de tipo Mediocrópolis. Bueno, ¿qué es lo que sale con esta distribución de Gauss Mediocrópolis? Bueno, una perfecta distribución de los cráteres en la Luna, donde los meteoritos han ido cayendo de manera azarosa, ¿sí? Bueno, sabemos que nuestro cerebro no funciona así, nuestro cerebro se tiende a organizar más bien de esta forma, ¿sí? Hoy sabemos incluso que la misma idea del conectoma tan importante no tendría sentido si no hubiera detrás la función. Y viceversa, la función tampoco tendría mucho sentido si no contara con el basamento del conectoma. Es exactamente el problema del río, ¿sí? Que uno se puede preguntar quién hace a quién. ¿La corriente de agua hacia el cauce o el cauce hacia la corriente de agua? La verdad es que mutuamente se hacen el uno al otro. Ven ustedes el problema del determinismo cuando queremos definir las causas claramente y los efectos claramente. Aquí ambos son causas y ambos son efectos. Esa es la lógica del conectoma y de la función en el cerebro. Hubo un físico, Perbac, que lo menciono aquí, que esto lo esquematizó de una manera concreta y hablaba de que los sistemas complejos cuentan con su, y por eso lo pongo con comillas, como su segunda ley de Newton, como esta expresión básica que está detrás de todos los sistemas físicos en este caso, y le llamó al caso de los sistemas complejos, que se extiende a la biología, la criticalidad autoorganizada, SOC por sus siglas en inglés. ¿En qué consiste esta famosa criticalidad autoorganizada? ¿Sí? Consiste en destacar las propiedades fractales, es decir, autosemejantes, que son invariantes, es lo que está detrás de una ley libre de escala, esta curva que mostraba hace un rato, varias diapositivas atrás, ¿sí? Para ilustrar las distribuciones libres de escala de los eventos dinámicos, que están permanentemente cambiando, ¿sí? Este nombre deriva de los sistemas que evolucionan naturalmente hacia ese estado, es decir, un estado crítico. Un estado crítico es un estado que está al borde del caos, ¿sí? Y es ahí donde se lleva a cabo un balance fino de interacciones robustas junto con una sensibilidad a las perturbaciones. Es decir, privan tanto las condiciones locales como las globales. Es una lógica glocal, podríamos decir, ¿sí? Porque ese es el chiste. Nosotros podemos entender qué pasa a nivel de una sinapsis en el límite, pero entender cómo se llevan a cabo las correlaciones de largo alcance
Eso requiere mover todo el sistema hacia el borde del caos, no en el caos ya, pero al borde del caos, para que sea viable, ¿sí? Eso es lo que está detrás, por ejemplo, y por eso se le llamó así, de avalanchas, en el caso de un reloj de arena. Ven ustedes que está cayendo la arena y por momentos hay avalanchitas, avalanchas y eventualmente una avalanchota. Ahorita la van a ver, todavía no. Esa es una y ahí viene la grande. ¡Paf! Ahí está, una grandota. ¿Qué es lo que hay? Y además, como ven, no todas, bueno, aquí se está repitiendo la película, no todas caen en la misma dirección, sino que sigue una distribución. La lógica matemática que describe estas distribuciones es libre de escala. ¿Y qué es lo que hace que en un momento se retenga y en otro caiga la cascada? Bueno, que entre los granitos de sal o de azúcar, no sé de lo que esté hecho el reloj hay dos tipos de fricción, la fricción estática y la fricción dinámica. Y cuando se desata la avalancha, es como consecuencia de un granito que cuando llegó y estaba al borde ya de caerse la avalancha, fue la gota que derramó el vaso y hace que miles de granitos pasen directamente del estado estático al estado dinámico. Bueno, hoy sabemos que la forma en que se propagan las señales en la corteza cerebral sigue exactamente esta lógica y no la de un continuo, ¿sí? Por eso es importante hablar de criticalidad autoorganizada. Las avalanchas suceden de tal manera que constantemente se está restaurando un ángulo crítico, en este caso la pendiente de la pila de arena, ¿sí? ¿Cuál es el trasunto de esto en la corteza cerebral, en un sistema como el sistema inmunológico, en la esteatosis hepática, etcétera, etcétera? Porque lo podemos llevar prácticamente a todos los niveles del organismo. Vean ustedes aquí en esta presentación, esto ya no es una simulación, sino directamente un circuito que está tomando señales de la corteza prefrontal de un ratón. Y aquí esto está obviamente frenado 20 veces para que se pueda ver. Y como ven, hay avalanchitas, avalanchas y eventualmente hay una avalanchota, ¿sí? Que va a llegar hasta por acá. Creo que sigue, pero vean, es exactamente como el reloj de arena, nada más que con señales eléctricas, ¿sí? Y vean ustedes, hay una avalancha, otra avalancha. Ahí está la avalanchota, ¿sí la vieron? Hasta cambió de color, ¿sí? En fin, es esa misma lógica y esto es lo que nos permite abordarse en el caso de las neurociencias desde la complejidad. El sistema mantiene ese comportamiento de manera indefinida, constantemente estableciendo el balance, este balance fino que habíamos hablado hace un momento, entre su estructura interna y las perturbaciones externas. Es el puente entre micro, meso y macro realidad. El equilibrio, en cierto sentido, es la muerte. El cambio es la catástrofe, o sea, las avalanchas. La adaptación es la consecuencia de la imposibilidad para predecir en los detalles, pero no en lo grueso, los lugares y los tiempos en que sucederán esas avalanchas, ¿sí? Esta diapositiva me parece que es muy importante porque justamente pone términos que solemos manejar un poco a la ligera, como la de adaptación. Parece que adaptación es llegar a un equilibrio. No, pues no, es la consecuencia de la imposibilidad de predecir, ¿sí? Eso es una cosa muy importante, ¿sí? En los detalles, no en lo grueso. Fíjense ustedes, esto claro merecería una explicación muy prolongada, pero aquí tenemos los fenómenos pequeños que están permanentemente sucediendo, pequeñas catástrofes, no sé, me topé con que hay un bloqueo en el periférico porque hubo un choque y esto enlentece el tráfico, o hay un policía idiota tratando de jugar con el semáforo, o están los microbuses en 4 filas, qué sé yo, ¿no? ¿Saben ustedes cuál es el trasfondo, el fondo mismo del origen de los embotellamientos? Aunque todo esto que acabo de mencionar juega y los cuellos de botella en las calles y tal, sí, pero no es nada de eso realmente la causa principal de los embotellamientos. La causa principal de los embotellamientos es la asimetría entre frenar y acelerar. Frenamos mucho más rápido de lo que aceleramos un coche. Esa es la causa del tráfico.
O sea, es una cuestión netamente intrínseca para las pequeñas catástrofes. Ocasionalmente pueden ocurrir grandes catástrofes, ahí sí, como cuando hay un bloqueo, cuando hay un sismo y se cae un puente y entonces no pueden pasar. Bueno, entonces tenemos este tipo de fenómenos mayoritarios. Lo cierto es que el progreso de los sistemas no es paulatino, no es lineal, sino que es esporádico, va por explosiones como las avalanchas precisamente, ¿sí? Todos los sistemas que muestran este comportamiento tienen tres aspectos en común. Y es el caso, por ejemplo, de la corteza cerebral, y también se están haciendo estudios muy profundos sobre esto en el sistema límbico. Existen distribuciones libres de escala, esto que ya vengo mencionando, es decir, comportamiento en leyes de potencias. Hay transiciones de fase, es decir, son fenómenos críticos en donde de pronto se dan las correlaciones de largo alcance y partes que estaban francamente muy alejadas una de la otra y no sabían nada la una de la otra, de pronto sí saben, ¿sí? Y esto permite, en el caso concreto del cerebro, la esperanza de poder generar en un momento una teoría general del cerebro, ¿sí? Que es algo sobre lo que también se está trabajando. Y la evolución espontánea y robusta, ¿sí?, estas avalanchas, hacia la criticalidad sin necesidad de ajustar ningún parámetro de control externo. El sistema se autoorganiza, que es una de las características fundamentales de los sistemas completos, ¿sí? Esto es posiblemente lo que está detrás del almacenamiento de información. Probablemente aquí estemos encontrando una primera explicación seria de los fenómenos neurocientíficos de la memoria, ¿sí? Aquí hay un ejemplo visual en el que los diferentes estímulos van, aquí está el mismo circuito que veíamos hace rato para la corteza prefrontal del ratón, ¿sí? Y estas espigas de potenciales de acción se traducen en estas señales visuales y así se van estudiando las diferentes formas visuales y esto es lo que va generando una distribución. Vean ustedes, aquí está lo que predice Poisson y aquí está lo que predice la realidad, que es una descripción libre de escala, es decir, una descripción fractal. Pues bien, entonces, esto habla de un extremo, pues estamos en extremópolis, es decir, una máxima transferencia de información de un lugar a otro, es decir, hay una eficiencia termodinámica en el principio de criticalidad autoorganizada. De esta forma podemos hablar de que hay varios atractores en la corteza cerebral. Por ejemplo, es un modelo que maneja Marcel Mesulam, ¿sí?, que maximiza la capacidad de la red para almacenar información. Aquí está precisamente un modelo mecánico en el que se tiene una serie de imanes y un péndulo clásico que tiene un imán también en la cabeza, en el extremo, y como ven, parte y al principio todos los imanes tienen la misma probabilidad de capturar al péndulo conforme va frenando hasta que tiende a estacionarse en alguna zona. Parece que la corteza cerebral funciona de esta misma forma. No son imancitos ni son péndulos, por supuesto, pero informáticamente es el mismo manejo exactamente, ¿sí? Entonces, a esto se le llama una red de pequeño mundo libre de escala. Es el nombre oficial que tiene este sistema, que se estudió precisamente originalmente en parvadas de pájaros, en cardúmenes de peces, en manadas de diferentes mamíferos, etcétera, ¿sí? Ya llegando hacia el final de esto, entonces le podemos decir que el cerebro funciona o es viable porque está al borde del caos. Es decir, que hay una asociación entre la dinámica de las avalanchas que mencionamos hace un rato, informáticas, y la conectividad de pequeño mundo, ¿sí? Es algo que está en plena investigación ahora. Probablemente cuando entendamos bien a bien cómo se da esa relación, podamos empezar a entender por qué en la mente humana se generan diferentes entidades. Una de las que a mí me parecen más misteriosas, cómo es posible que una entidad finita, hipercompleja, sí, pero finita, como es el cerebro humano, pueda generar conceptos como infinito, Dios, yo, tú, todo, nada, etcétera, que son entidades que en la realidad física del mundo no vemos, ¿sí? No olvidemos, y es con lo que quiero terminar esto, que el fin último de la medicina siempre será servir al ser humano completo, no a su páncreas,
a su cerebro, a su ojo, a su colon, que en el límite coincide con el universo entero. Cuando un paciente entra en el consultorio, lo que está entrando en el consultorio es todo el universo. ¿Sí? Podemos esperar que las ciencias de la complejidad ciertamente arrojen una buena cantidad de luz sobre los retos del estudio de las redes neuronales, en particular, y en general en el reto que a mí me parece aún mayor de la generación de conocimiento médico para comenzar a comprender verdaderamente las numerosas situaciones patológicas que se presentan. Solo con ello vamos a poder aportar una verdadera y eficaz ayuda a nuestros pacientes. Muchas gracias.